¿Alguna vez sentiste que ya no servías para nada, que tu vida había perdido todo propósito, que la soledad era tan grande que ni Dios parecía escucharte, y que el silencio era la única respuesta que recibías? Hay momentos en la vida en los que todo parece acabarse: el amor, la dignidad, el respeto, incluso la fe. Pero a veces, justo cuando creemos que somos un estorbo para el mundo, el cielo comienza a escribir su milagro más poderoso, usando lo poco que nos queda. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción, es real, es conmovedora y es profundamente transformadora. Una anciana, rechazada por su propia sangre, humillada públicamente, desterrada como si no valiera nada. Pero lo que nadie imaginaba era que, desde una iglesia en ruinas, con las manos vacías y un corazón encendido por la fe, ella terminaría salvando a todo el pueblo. Si alguna vez sentiste que el mundo ya no tenía lugar para ti, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió dentro de esos muros viejos podría cambiar tu forma de ver la vida, el dolor y el verdadero propósito del alma. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si te emocionan las historias que sanan y transforman, suscríbete ahora mismo para no perder las próximas. Y si esta historia toca tu corazón, deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos unen de verdad. Nadie en San Bartolo de los Llanos imaginaba que aquella esquina donde florecían las bugambilias algún día quedaría en silencio. Allí vivía doña Matilde, una mujer de rostro curtido por el sol y manos que olían a albahaca y a jabón de tierra. Viuda desde hacía más de 2 décadas, su único pariente vivo era su sobrino Ernesto, un hombre de ciudad que regresó al pueblo apenas se enteró de que la anciana iba a registrar legalmente la propiedad donde siempre vivió. La visitó con una sonrisa que no tocaba los ojos, llevando un pan comprado y promesas vacías. Dijo que venía a cuidar de ella, pero lo que buscaba era otra cosa: los papeles, el terreno, el valor escondido entre aquellas paredes agrietadas por el tiempo y llenas de recuerdos. Una tarde cualquiera, de esas que parecen no anunciar nada, pero lo cambian todo. Mientras Matilde oraba en la pequeña capilla del cerro, Ernesto mandó cambiar la cerradura de la casa. Cuando ella regresó, con las piernas adoloridas y el rosario entre los dedos, encontró la puerta cerrada y un billete mal escrito. «Ya es hora de que descanses, tía. Este lugar me pertenece ahora». Ya no había silla, ni retrato, ni olla de barro. Solo su bastón y su dignidad. Lo que más dolió no fue la traición, fue el silencio del pueblo. Nadie abrió la puerta. Nadie ofreció un vaso de agua. Algunos la observaron desde la ventana. Otros cruzaron la calle. Y así, como quien apaga una vela antes de tiempo, la comunidad le dio la espalda a quien un día cosió sus manteles, cuidó de sus hijos y veló a sus muertos en oración. Lo que nadie sabía era que esa anciana, a la que algunos ya llamaban inútil, estaba a punto de comenzar la historia más increíble de su vida. Una historia que traería lágrimas, esperanza y una transformación tan profunda que el nombre del pueblo nunca más volvería a sonar igual. Pero en ese momento, bajo la sombra larga del abandono, doña Matilde simplemente caminó, con paso lento, sin rumbo fijo, pero con el corazón entero. Y mientras la puerta de su casa se cerraba con estruendo, se abría otra invisible, la del servicio silencioso, la fe, sin testigos, y un milagro que empezaba a germinar sin que nadie lo notara. ¿Hasta qué punto una persona puede resistir antes de quebrarse? ¿Y si, en vez de quebrarse, florece? Cuando no se tiene nada, incluso un rincón lleno de polvo puede parecer un templo. Eso fue lo que pensó doña Matilde al empujar con su bastón la vieja puerta de la iglesia abandonada de San Bartolo. Las bisagras chirriaron como si también sintieran dolor, y el eco de su entrada rebotó entre los muros cubiertos de telarañas. Aquel lugar, olvidado por el tiempo y por los hombres, se convirtió en su último refugio. No pidió nada a nadie, no llamó a ninguna puerta, solo se instaló en un rincón donde antes estaba el altar mayor.
y extendió sobre el suelo 2 costales de maíz vacíos para acostarse. Dormía envuelta en su propio rezo, con la mirada clavada en una imagen rota de la Virgen. Se alimentaba de raíces, hierbas silvestres y del recuerdo de los días en que la gente aún pronunciaba su nombre con cariño. La vida allí era dura, pero no le pesaba. Salía al monte cada madrugada con una bolsa de manta para recoger leña seca. Con unas pocas ramas encendía un fuego pequeño, justo lo suficiente para calentar agua en una olla oxidada. Se bañaba en una pila de piedra cubierta de musgo, sin importar el frío o la intemperie. Nadie la visitaba, nadie preguntaba si seguía viva. Los únicos que rompían el silencio eran los gorriones, que bajaban desde las vigas podridas y se posaban en el marco de la ventana rota. Matilde les hablaba como quien conversa con viejos amigos. Les contaba historias del pasado. Les decía que no se preocuparan, que el alma que sirve en silencio siempre encuentra su lugar, y cada vez que una lágrima se le escapaba, los pájaros trinaban como si entendieran su tristeza. Era como si el cielo, aún en ruinas, la escuchara en secreto. Durante 3 semanas completas, doña Matilde oró cada mañana. No pidió por justicia, no pidió que le devolvieran su casa. Su oración era simple y poderosa. Señor, aún tengo manos. Si me queda algún propósito en esta tierra, muéstramelo. No me lleves sin haber servido por última vez. Esa frase, repetida en voz baja mientras el incienso natural de las hojas quemadas flotaba en el aire, se convirtió en su norte. En medio de su dolor, eligió la fe, y no la fe que grita o exige, sino esa fe humilde que se arrodilla en secreto y espera. ¿Cuántos en su lugar habrían maldecido al mundo? ¿Y cuántos, en lugar de rendirse, elegirían seguir sirviendo, aunque nadie más los vea? Aquella noche fue distinta. El viento soplaba con una dulzura inusual, y la luna, colgada sobre el tejado roto de la iglesia, parecía más redonda que de costumbre. Doña Matilde, envuelta en sus mantas ásperas y con las manos juntas sobre el pecho, sintió que el cansancio del alma la vencía poco a poco. Cerró los ojos con la fe sencilla de quien ya no espera nada para sí. Pero fue entonces, justo entonces, cuando ocurrió lo increíble. En medio de sus sueños, vio a su abuela Concepción, aquella mujer que sabía sanar con hierbas y alimentar con amor. La vio clara, como en un recuerdo que no envejece. Le habló sin palabras, con una mirada firme y tierna. Le mostró una mesa de madera, un cuenco con harina rústica, ramas secas, sal gruesa y miel fermentada. Este pan no es para llenar el estómago, hija. Es para tocar el cuerpo desde dentro. Sana más de lo que alimenta. Matilde despertó con el pecho caliente y el aroma del pasado impregnado en la piel. No dudó. Encendió el fogón con las últimas ramas que tenía, molió las hierbas secas con una piedra y mezcló la masa lentamente, como si amasara un recuerdo. El pan no era bonito, no tenía forma perfecta, era firme, con grietas como las de sus manos, dorado por fuera y tibio por dentro. No era un pan de celebración, era un pan de guerra, de esos que alimentan en tiempos difíciles, que consuelan cuando la esperanza tambalea. El olor llenó la iglesia, un perfume antiguo, mezcla de campo, horno y ternura. Matilde lo miró como quien contempla un hijo o una promesa. No tenía a quién ofrecérselo, pero algo dentro de ella, una certeza más fuerte que la lógica, le decía que ese pan llegaría a la boca que lo necesitaba. Era, en el fondo, una oración cocinada, y aunque no sabía aún para qué ni para quién había horneado aquel pan, doña Matilde sintió algo cambiar en el aire, como si el tiempo, por un instante, dejara de correr. Aquel momento, pequeño, silencioso, íntimo, sería el inicio de algo que ni ella misma habría podido imaginar. Porque a veces, cuando uno se entrega sin esperar nada, el universo encuentra la forma más inesperada de responder, y en su rincón olvidado, donde solo los pájaros la escuchaban, una anciana sin nada acababa de crear el milagro más conmovedor del pueblo de los llanos.
Qué fuerza misteriosa se activa cuando el amor se mezcla con la harina. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a colorear las piedras del cerro, doña Matilde salió de la iglesia con un pañuelo viejo cubriendo el pan aún tibio. Caminaba despacio, con su bastón marcando el ritmo y el silencio del pueblo pesando sobre sus hombros. Al llegar al camino de tierra que bordea el río seco, vio a 3 niños descalzos sentados en círculo, compartiendo una sola tortilla dura como cartón. Eran pequeños, flacos, con la ropa manchada de tierra y los ojos grandes de quien ha aprendido a tener hambre sin llorar. Sin pensarlo, Matilde se acercó, se agachó con esfuerzo y les tendió el pan envuelto en trapo. «No le digan a nadie que una bruja les dio esto, ¿eh?», bromeó con una sonrisa ladeada. Los niños se miraron entre ellos, dudaron un segundo, y luego rieron bajito antes de recibirlo como si fuera un tesoro. No hubo milagro inmediato, solo un gesto, solo ternura. Pero al día siguiente, uno de esos niños regresó, solo, con un durazno golpeado en las manos. No dijo mucho, apenas le susurró que su hermanita, que siempre se quejaba del estómago y no dormía, esa noche descansó como hacía tiempo no lo hacía. Luego dejó la fruta sobre el escalón de la iglesia y corrió, como si tuviera miedo de ser visto. Fue entonces cuando doña Matilde entendió que no era solo pan, era un mensaje, una semilla. Cada día, sin que nadie lo supiera, comenzó a hornear 3 piezas más, y cada noche, con manos temblorosas pero decididas, las dejaba envueltas al pie del altar, junto a una vela encendida y una oración callada. Los niños sabían, no preguntaban, no hablaban, pero cada madrugada, las huellas pequeñas marcaban el polvo del suelo y los panes desaparecían antes del primer canto del gallo. Nadie más lo notaba, nadie sospechaba. Era como un pacto silencioso entre la necesidad y la compasión. Y en ese intercambio secreto, pan por silencio, ternura por gratitud, comenzó a tejerse el hilo invisible que un día uniría todo un pueblo. ¿Qué puede lograr un acto pequeño y desinteresado, repetido en secreto cada día? Tal vez cambiarlo todo, sin que nadie se dé cuenta. Al principio, en los pueblos pequeños, los rumores crecen como hierba mala, silenciosos al principio, pero imposibles de arrancar cuando echan raíz. La generosidad de doña Matilde, lejos de inspirar admiración, comenzó a sembrar dudas en algunas lenguas afiladas. 4 mujeres, conocidas por hablar más que escuchar, se acercaron una tarde a la iglesia con los brazos cruzados y los ojos llenos de juicio. «¿De dónde saca usted la harina?», preguntó una. «¿Y esa miel? ¿Y esas hierbas raras?», insistió otra. No esperaban respuestas, solo buscaban razones para señalar. Matilde, con su bastón apoyado en la rodilla y una ramita de ruda en la mano, las miró con calma. «Lo poco que tengo, la tierra me lo da, y lo que sobra, lo convierto en pan». No les bastó. Dijeron que rezaba oraciones extrañas, que hablaba sola, que su pan no era normal, que si algo malo le pasaba al pueblo, sería por su culpa. Esa misma noche, la iglesia ya no fue refugio. Cuando Matilde regresó de recolectar hojas secas y flores marchitas, encontró su rincón hecho pedazos. Las mantas estaban rasgadas, el fogón destruido, las velas volcadas y su imagen de la Virgen rota en 3 partes. No había testigos, solo un silencio que gritaba. No lloró por los objetos, ni por el esfuerzo perdido. Lloró por la maldad gratuita, por la ceguera del juicio, por el dolor que nace cuando el corazón se llena de miedo en vez de fe. Se sentó en el suelo, entre las cenizas, y abrazó los restos de su cesto como quien abraza a un hijo herido. Y entonces, desde la puerta, una voz finita, temblorosa, rompió el peso del silencio. «A mí sí me queda usted, señora». Era la voz de Luna, la niña del durazno. Esa frase sencilla, dicha con la pureza de una infancia sin filtros, la salvó del abismo, porque a veces basta una voz pequeña para reconstruir lo que muchos destruyen con gritos. Matilde levantó la mirada, aún con lágrimas en las pestañas,
y en sus ojos apareció algo más fuerte que el dolor: determinación. Ya no estaba sola. Alguien la necesitaba, alguien la veía. Y mientras el viento frío soplaba por las ventanas rotas, volvió a encender el fuego. ¿Cuántas veces un alma cansada solo necesita una palabra para no rendirse? Cuando el miedo se disfraza de justicia, lo que sigue suele ser humillación pública. En San Bartolo la tensión crecía como humo en cosecha seca. Los susurros en los portales, las miradas cruzadas en la panadería, las frases entrecortadas en misa, todo apuntaba hacia una sola mujer. El alcalde, influenciado por los rumores de brujería, convocó una reunión en la plaza para poner las cosas en orden. No era un juicio oficial, pero lo parecía. Se colocaron sillas alrededor de un banco de madera bajo el sol del mediodía, y el aire estaba tan espeso que nadie respiraba tranquilo. Doña Matilde fue llevada por 2 hombres del ayuntamiento. No la esposaron, pero la empujaron con urgencia. Su bastón golpeaba fuerte contra el empedrado, como si el alma marcara su propio ritmo de dignidad. La gente la miraba como si fuera culpable de algo invisible. El alcalde, con un tono teatral, preguntó por qué cocinaba panes sin permiso, por qué usaba hierbas sin registro, por qué compartía alimentos sin estar autorizada. Matilde, con la espalda erguida y los ojos claros como la fe antigua, respondió sin temblor: porque no quiero morir sin haber servido. A veces, el que menos tiene es el que más puede dar. Un murmullo cruzó la plaza. Algunos bajaron la vista, otros cruzaron los brazos, pero nadie dijo nada. Nadie la defendió. Fue como si la compasión hubiese sido suspendida, como si la bondad tuviera que ser aprobada para existir. No fue condenada, pero recibió una advertencia. Si volvía a repartir pan, sería expulsada del pueblo. Al regresar sola a la iglesia, esa noche no encendió ninguna vela. Se sentó en el suelo, con las manos abiertas sobre las piernas, y oró en silencio: Señor, si callar es tu voluntad, callaré. Pero si aún puedo servir, entonces no me dejes sola. La oración no tuvo respuesta inmediata, pero el eco de su dignidad quedó flotando en el aire de la plaza, más fuerte que cualquier veredicto. Porque hay juicios que no necesitan jueces para ser injustos, y hay palabras tan puras que quedan vibrando para siempre, incluso si nadie las aplaude. ¿Qué pasaría si el mundo dejara de temer a los que simplemente quieren hacer el bien? El cambio no siempre llega con truenos. A veces, empieza con un suspiro de preocupación en una madrugada, sin estrellas. Esa noche, el hijo del alcalde, un niño de 8 años llamado Esteban, no quiso cenar. Tenía la piel pálida, los labios resecos y los ojos hundidos de tanto insomnio. La madre intentó darle caldo, jugo, medicina, pero nada surtía efecto. Al filo de la madrugada, el niño, con la voz rota por la fiebre, murmuró: ¿y si me trae el pan de la iglesia, el que huele a hierbas dulces? La frase fue un cuchillo en el orgullo del padre. Aquel mismo hombre que había humillado a doña Matilde frente a todo el pueblo, ahora sostenía a su hijo en los brazos, buscando el milagro que había despreciado días antes. Sin decir palabra, envolvió al niño en una manta y caminó en silencio hacia la vieja iglesia. Matilde lo sintió llegar antes de que tocara la puerta. No se giró, no se sorprendió, solo dijo, sin mirar: póngalo cerca del fuego. El cuerpo necesita calor antes que pan. El alcalde, derrotado por la impotencia, obedeció. La anciana sacó de una lata escondida un trozo de pan, aún tibio, cocido en secreto como quien guarda la esperanza por si acaso. Esteban dio 2 bocados pequeños, sudó, y por primera vez en semanas, durmió. Un sueño sereno, profundo, de esos que solo llegan cuando el alma se siente segura. Al despertar, el niño no pidió juguetes, ni dulces. Pidió llevar un trozo de pan a su vecina, una niña que también se sentía mal. Esa misma tarde, el alcalde regresó a la iglesia, pero esta vez no venía solo. Traía a su esposa, a 3 madres del barrio y un canasto vacío. No vinieron a exigir,
Vinieron a aprender, vinieron a escuchar, vinieron con los ojos bajos y las manos abiertas. Matilde los recibió sin rencor. La masa no guarda resentimientos. Si amasan con rabia, el pan se quiebra, dijo. Y en ese gesto sencillo, un pan partido, un niño dormido, un padre que deja el orgullo, comenzó a escribirse una nueva página en la historia del pueblo. ¿Cuántas veces hace falta que el dolor toque nuestra propia puerta para entender la compasión que antes ignoramos? Doña Matilde nunca pensó que algún día confesaría su secreto ante tantos óleos, no porque fuera ilegal ni vergonzoso, sino porque creía que algunas cosas, cuando se hacen con amor verdadero, não necessitam ser explicadas. Pero quando viu o forno cheio de mães e crianças, viu que era hora. Reuniu todos no pátio da igreja e, com as mãos cobertas de farinha e os cabelos presos por um lenço desbotado, falou baixinho, como quem conta algo sagrado. Las hierbas que uso, las recolecté desde antes de ser echada de mi casa. Son las mismas que mi abuela usaba cuando venía la peste, cuando no había médicos ni farmacias. Las lavo, las seco al sol, las muelo con piedra y las mezclo con la masa, en poquita cantidad. No curan por magia, solo refuerzan, solo ayudan al cuerpo cuando el alma ya está cansada. Nadie la interrumpió, nadie rió. Las mujeres bajaron la cabeza. Algunas lloraban en silencio, y entonces comenzaron a llegar los testimonios. Una joven con un bebé en brazos dijo que su hijo ya no despertaba llorando por el estómago. Un campesino comentó que su esposa recuperó el apetito y volvió a cantar mientras lavaba. Otra mujer, con la voz entrecortada, contó que su hija dejó de sangrar por las encías. Todos habían probado el pan, y todos, sin saberlo, habían probado también la memoria ancestral de una mujer que fue rechazada por querer ayudar. El alcalde, esta vez, no dijo nada. Solo levantó la mano y declaró anulada la advertencia anterior. A partir de ese momento, cualquier persona podía ayudarla, sin miedo, sin vergüenza. Al día siguiente, más de 20 personas llegaron a la iglesia. Algunos traían sacos de harina, otros canastos con leña. Unos venían con las manos vacías, pero con el corazón dispuesto. Era el inicio de algo que iba más allá de la comida. Se sentía en el aire, en la manera en que se miraban, en los abrazos que ya no escondían. Porque cuando un pueblo se atreve a confiar en quien había rechazado, se abre la puerta para el milagro más poderoso, la unidad. Y si la medicina que tanto buscamos no está en frascos, sino en los gestos humildes que habíamos olvidado, o que antes era uma igreja em ruínas, agora pulsava como um coração aceso. O fogão construído com tijolos antigos e barro fresco se tornou o novo centro do povoado. Ali, não se fazia apenas pão, fazia-se memória, reconciliação, esperança. Dona Matilde, que antes se escondia atrás das colunas do templo, agora estava no centro, de pé, observando com olhos serenos cada pessoa que chegava. Já não amassava sozinha, orientava. No amacém com rábia que eso se nota, dizia com seu jeito tranquilo: é o pão deve saber a paz. Cada fornada era um cântico silencioso, cada fornada era uma oração sem palavras. As pessoas vinham não só por alimento, mas por algo que nem sabiam nomear: consolo. Os filhos de quem antes a julgou, agora brincavam com as crianças que ela alimentava em segredo. Os homens que não a cumprimentavam na rua, agora batiam a lenha para manter vivo o fogo. As mulheres que antes cochichavam nas esquinas, agora traziam cestas com ervas, farinha e até flores secas para enfeitar o altar improvisado. E o altar, antes símbolo de abandono, agora era um lugar de encontro. Ali, entre farinha e cinzas, se ouvia riso, se compartilhavam lágrimas antigas, se curavam feridas que não eram do corpo. Era como se a comunidade inteira estivesse sendo lentamente restaurada, pedaço por pedaço, por um gesto tão simples quanto sagrado. El horno ya no se apagó, ni una sola noche. Siempre había alguien que lo encendía, alguien que lo cuidaba,
alguien que lo mantenía latiendo. Y con el tiempo, empezaron a llamarlo el corazón de Matilde. No porque le perteneciera, sino porque ella lo había encendido con su fe. A veces se quedaba sola, mirando el fuego como si hablara con él. Nadie sabía lo que pensaba, pero todos sentían lo mismo. Algo dentro del pueblo había cambiado, algo que no tenía nombre, pero que olía a pan recién horneado, a madera vieja y a amor verdadero. Y si el alma de una comunidad puede renacer desde el calor silencioso de un horno compartido. O corpo de Doña Matilde começou a dar sinais de cansaço, muito antes que sua alma aceitasse parar. Suas mãos ainda sabiam o tempo da massa, mas os dedos tremiam. Sua voz ainda sabia orientar, mas preferia o silêncio. Em uma noite calma, sob um céu limpo e cheio de estrelas, chamou Luna, a mesma menina que um dia lhe trouxe um durazno, e lhe entregou um envelope amassado. Si, mañana no despierto, que lean esto antes de amasar. No lloren por mí, sigan con las manos calientes. E com aquele gesto simples, preparou sua própria despedida. Não como quem teme o fim, mas como quem honra a travessia. Aquela noite não falou mais. Se deitou sobre suas mantas com o rosto voltado ao altar. Os gorriones vieram como sempre, mas dessa vez não cantaram, apenas ficaram. Na manhã seguinte a igreja cheirava a pão, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Era como se o tempo tivesse parado. Matilde não se levantou, não acendeu o fogo, não disse uma palavra. Padre Ignácio, que havia retornado ao povoado pouco antes, ajoelhou-se ao seu lado e segurou sua mão. «Quere que recemos, madre?» Perguntou com voz baixa, emocionada. Ela sorriu levemente, mas não abriu os olhos, e sussurrou apenas: «Solo diga graças». Aquela foi sua última oração. Morreu em silêncio, como havia vivido, sem pedir nada, mas oferecendo tudo. Seu corpo foi envolto nas mesmas mantas ásperas que a protegeram no frio, e sobre seu peito colocaram uma barra de pão recém-horneado, ainda tíbio, como símbolo de tudo o que havia semeado. No ubo velório, pero si vigília. No ubo campanas, pero si abraços. No ubo discursos, pero si lágrimas sinceras. Y en cada lágrima había un pedazo de historia, una escena compartida, una enseñanza silenciosa. Matilde no dejó herencia de tierra ni papeles, pero dejó algo mucho más difícil de olvidar. Un gesto, una forma de estar en el mundo, una ternura valiente. Y mientras los vecinos se turnaban para mantener vivo el horno esa noche, alguien con manos temblorosas murmuró: «Ella no se fue, solo se volvió parte del fuego». Y sí hay almas que no mueren, sino que se transforman en legado. El domingo siguiente, la iglesia no tenía más asientos vacíos. Era como si todo el pueblo hubiera despertado al mismo tiempo de una larga amnesia. Padre Ignacio, con los ojos aún vermelhos, subió ao antigo púlpito como un papel amarrotado entre as mãos. Esto fue lo que ella pidió que leyéramos si algún día no volvía a amasar, dice. E então, com a voz embargada e o coração exposto, leu: «Gracias por echarme cuando lo hicieron. Si no me hubieran dejado sin casa, nunca habría encontrado la mía en ustedes». Houve silêncio. Daqueles silêncios que fazem mais barulho do que 1000 palavras. E naquele instante, ninguém mais teve dúvidas. Matilde não foi uma simples mulher pobre. Ela foi a chama que reacendeu a alma de um povo. Desde esse dia, cada domingo, alguien se para frente al horno, ya no tan improvisado, y recita su oración. Es una plegaria corta, pero nadie la dice sin emocionarse. Señor, no me diste riquezas, no me diste salud, pero me diste manos, y con esas manos cociné tu bondad. Que el pan nunca falte donde haya fe. La voz cambia cada semana. A veces es un niño, a veces un anciano, a veces una madre, pero el mensaje permanece, porque Matilde ya no vive en carne, vive en gesto, en cada pan compartido, en cada hierba molida, en cada fuego encendido no solo para cocinar, sino para reunir, sanar, reconciliar.
Lo que ella sembró ya no le pertenece, pertenece al pueblo. Su receta fue copiada en miles de cuadernos, sí, pero nadie la escribió igual, porque el ingrediente que no podía medirse era ella. No hay mural con su rostro, no hay estatua en la plaza, pero en cada mirada de gratitud, en cada abrazo que antes no ocurría, hay una parte de su alma. Y quizás eso sea lo más hermoso de un verdadero legado. No necesita nombre, ni mármol, ni homenajes, solo necesita memoria y fuego. Y si el verdadero milagro no fue el pan, sino la fe que ella cocinó dentro de cada uno. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que ya no tenías nada que ofrecer? Tal vez esta historia te recordó que incluso en el abandono, la fe sigue obrando en silencio, que no hace falta tener riquezas ni fuerza, cuando se tiene un corazón dispuesto a servir. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya sido rechazado, pero que dejó un legado inolvidable? Tu historia puede inspirar a otros, y no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias transformadoras que vienen. Si esta historia tocó tu alma, deja tu me gusta y comparte con alguien que necesite volver a creer en los milagros silenciosos. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla. Hasta entonces, gracias por estar aquí.